Bienvenidos todos, Tacha, Jao. Bienvenidos a nuestra sesión Los 10 templos chinos más importantes, nuestro e-club chino de hoy, donde vamos a explorar una fascinante combinación de templos taoístas, imperiales y budistas que han dejado una profunda huella en la historia, la cultura y la espiritualidad china. Y para eso tenemos aquí a Andrea Mella, una increíble amiga de la casa, coordinadora de cultura de la Fundación CLEC, máster internacional en Historia y Cultura China de la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Administración Turística de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Así que, ¿quién mejor para poder hoy día hablarnos de la maravilla de los templos chinos? Andrea, bienvenida. Sí, 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 Carolina, Taya, Hao, hola a todos, bienvenidos al webinar. Y bueno, vamos a empezar, como siempre, por compartir pantalla. Y de hecho, hoy día, bueno, no hoy día, cuando estaba preparando esta presentación, los que me conocen, los que han sido mis alumnos, saben que me gusta reflexionar mucho sobre los temas. Ahí veo a Carlos que se estaba conectando, ni hao, Carlos. ¿Qué significa templos chinos más importantes? Siempre empiezo los talleres con esta pregunta: ¿qué es importante? Así que humildemente les traigo una selección personal, que obviamente investigada, pero bien personal, de cuáles son los templos que a lo mejor todo estudiante de chino debería conocer o tener por lo menos alguna idea. Y otra cosa de las que me llamó la atención o me hizo mucho ruido cuando empecé a preparar este webinar: ¿qué es un templo? ¿Sí o no? Para ustedes, chicos, que están en la sección de preguntas y respuestas, escríbanme para ustedes, cuando les digo un templo, ¿qué corresponde a un templo? Porque, y por mientras voy a rellenar, mientras espero que alguien ahí responda, es bastante, no sé si polémico, pero tenemos opiniones diferentes o tenemos perspectivas diferentes de qué es un templo para nosotros, ¿ya? Algunos ponen algo donde uno va a rezar, o sea, que está relacionado con una religión. Perfecto. Ahí Rubí dice un lugar para la meditación, ya, interiorización, muy bien, Juan Jao. Teresa dice donde se venera a alguien, bien. Meditación y contemplación, Renato. Reflexión y conexión. Un lugar físico sagrado y de connotación espiritual, Catherine Muñoz. Ahí la estoy publicando para que también el resto pueda pensar. Efectivamente, si nos vamos al diccionario, a la definición, está relacionado con religión, pero tenemos que ver nuevamente que en China el tema de la religión no existe el concepto, y nunca ha existido el concepto de una religión universal, que para Occidente sí existe. En el fondo, el Islam, el catolicismo, el judaísmo son como las grandes religiones establecidas. En China sucede otra cosa, que vemos filosofías de vida, vemos religiones locales, vemos cultos y vemos tradición. ¿Ya? Y eso es el segundo significado de un templo, que es de un lugar sagrado donde reside o donde nos podemos encontrar con algo digno de ser venerado. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser inclusive una ciencia. Así que una de las cosas entretenidas que yo siempre hablo de China, que nos permite abrir nuestra mente y ampliar nuestra tolerancia. ¿Ya? Hay muchas cosas que difieren de nuestra percepción de lo que consideramos en la actualidad. Así que todos estos son templos y muchos más pueden ser templos. Así que eso es lo primero con lo que quiero empezar con esta reflexión, y vamos a encontrar un par de problemitas dentro de la presentación, porque en chino nos vamos a encontrar con dos palabras, dos acepciones para templo. ¿Ya? Tenemos la palabra si, y la palabra miao. De hecho, muchas veces podemos encontrar que cuando se habla como de templos a nivel como genérico, se juntan las dos, si, miao. Estos dos caracteres tienen varias diferencias. Tienen diferencias del significado, de sus usos, de su cultura y obviamente de cómo se escribe, ¿ya? Principalmente, y voy a hacerlo como súper simplificado, chicos, quizás los que están un poco más avanzados con el idioma pueden ir al uso tradicional, etcétera, etcétera. Pero en términos simples, este S está relacionado principalmente con el budismo, que en el fondo es la religión principal de China. Eh, Principalmente porque dentro del budismo y todas las ramas del budismo chino, eh, la gente va a los templos budistas a meditar, a rezar, a orar, pero también se utiliza para estudiar el budismo. Entonces, no sé si alguien ha ido a China, si alguien ha tenido, o si alguien ha ido a algún templo budista, por favor escríbame en los comentarios, que uno se puede encontrar con monjes allí. Puede a ciertas horas, en la mañana o en la tarde,
se cierran ciertos sectores de los templos y uno puede escuchar cómo cantan las sutras, por ejemplo, así que tiene un uso como de universidad. Muchos de los templos budistas vamos a encontrar como el hall de la medicina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro el salón de la lectura, el salón de estudio de las escrituras, ¿ya? Entonces tiene esta doble función el su. ¿Ok? En un inicio, este carácter se utilizaba como acepción de ministerio. Ya no se utiliza, de hecho en la actualidad este su está netamente relacionado con templos, pero a veces en las traducciones podemos encontrar que dice con ministerio del Caballo Blanco, que es uno de los templos que vamos a ver hoy día, y efectivamente es por esa razón, por este doble significado. También tiene un significado de apoyo y de ayuda, porque los templos budistas en general también tienen una labor social. Miao, en contraposición, está principalmente relacionado con los dioses ancestrales. Podemos casi retomarlo a el hall que se dedicaban en a la antigüedad para los antepasados. Siempre pongo como ejemplo Mulan. ¿Alguien vio Mulan? No sé si vieron Mulan, pero Mulan, antes de ir y póngame un sí en la pregunta y respuesta, en Mulan, justo antes de que Mulan se fuera a la guerra, ella va al hall de los ancestros a explicar como ¿cómo se llama? Sus motivaciones y casi como que buscar aprobación. Así que ese hall, ese pequeño espacio, que incluso en la actualidad ahora la gente no tiene un espacio aparte, una sala, un mini templo, sino que tiene un rinconcito en la casa, ese vendría siendo el origen del miao. Y luego fue evolucionando un poco a los dioses taoístas. En el fondo el taoísmo vendría siendo una religión china, pero que se basa principalmente en los dioses locales. Entonces hay varios grados del taoísmo. No me quiero meter mucho con esto porque hay charlas que hemos hablado un poco de las religiones, pero ese es principalmente la idea. Ahí, Marcelo, vamos a abocar un poco las disciplinas ¿ya? de las artes marciales, porque se la podemos encontrar con el taoísmo y con el budismo. Así que eso es principalmente la idea. Y finalmente el miao, como está con esta idea de los ancestros, está relacionado también con la palabra como sacrificio y devoción. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un poco de ayuda, ¿ya? Ayuda y labor social, y el miao con sacrificio y devoción. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Y como les decía también, es un taller que lo vamos a hacer bien express. Quiero que les mueva un poquitito ¿cómo se dice? El bichito por conocer los templos. Hay muchísimos templos, hay cientos, miles, millones de templos en China, pero esta es la selección principal, este es el viaje que les traigo. Vamos a volver a esta misma diapo al final y más o menos también ubicarlos en la geografía. También he tratado de que no estén concentrados solamente en la misma ciudad. Los que han sido mis alumnos que los veo por aquí saben que yo viví 9 años en Beijing, así que de los templos de Beijing soy experta, pero hay otros templos también que son famosos y me faltaron muchísimos acá. ¿Ya? De todas formas, si se dan cuenta, y voy a hacer un mini repaso de geografía. Recuerden que generalmente las principales ciudades de China, y voy a hacer como una línea un poco más grande, están ubicadas en la costa de China, donde está principalmente la mayor cantidad de población. Pero la China histórica está ubicada en el centro de China, ¿ya? Alrededor de los dos ríos que vemos acá, que este es el río Yangtze y el río Amarillo. Un poquito chueca la línea, pero disculpen. Aquí es donde está la primera capital de China. ¿Cuál fue la primera capital de China? ¿Alguien lo sabe? Si no, no hay problema. La primera capital de China fue Xi'an, que está ubicada precisamente aquí, en el centro de China, donde iniciaba y terminaba la ruta de la seda. Así que los primeros templos también, y los templos más antiguos también los vamos a encontrar en esta zona, donde están las montañas sagradas del budismo y del taoísmo. Así que es interesante también fijarnos dónde están ubicados. Como les decía, mi ciudad es Beijing, así que voy a empezar con, para mí, el templo que es el más importante, el que le tengo mucho cariño, y que a lo mejor no tiene tanto de templo, pero es el Templo del Cielo. ¿Por qué incluye el Templo del Cielo? Porque tenía la palabra templo. Tenía la palabra templo y por eso les decía que ¿qué es un templo? Y también cómo vienen las traducciones del chino al español.
Es un templo principalmente porque este era un lugar sagrado, era un altar imperial donde el emperador hacía las rogativas para las buenas cosechas para el año siguiente, ¿ya? Por supuesto, el señor emperador tenía su propio templo, que no era pequeñito. De hecho, me voy a adelantar un poquitito en la diapo. Lo van a ver acá. Esto es la actualidad, el área del Templo del Cielo. Esto está dentro de la ciudad de Beijing, así que es bastante grande y con muchos arbolitos, muchos cipreses. Y fue construido o terminado de construir en 1420 cuando se inaugura Beijing como capital imperial. Antes era una ciudad, pero para que se moviera la capital desde Nanjing, que era en el sur, hacia Beijing, había que hacer varias adaptaciones, lo trabajamos un poquitito y lo vimos también en el workshop, en el taller de Beijing, de turismo de Beijing, hace el mes pasado, si mal no recuerdo. Así que estas fueron las cosas que tenía que estar adecuado, porque en el fondo el trabajo del emperador no era muy fácil. El emperador tenía que asegurarse de que todo el mundo tuviera que comer al año siguiente y no se muriera de hambre, y darle seguridad. Por lo tanto, lo más importante para una sociedad agrícola como la China es precisamente que hayan buenas cosechas. El señor emperador iba por este lugar y hacía una serie de rogativas que duraban varios días. En la actualidad, de hecho, el Buró de Turismo de Beijing lo que está haciendo es rehaciendo esta ceremonia para los turistas para que también uno se haga la idea. Es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el complejo de altares de sacrificios ancestrales. Tiene un nombre un poco rimbombante, pero ¿por qué? Porque no es solamente un templo, son varios templos y representan un poco la cosmovisión china del universo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá todos los edificios aquí son redondos, porque en la cosmovisión china lo redondo representa el cielo y lo cuadrado representa la tierra. Así que aquí tenemos la tierra, que es en el fondo, porque está la tierra, están en los dominios del señor emperador, pero los altares son circulares. Tienen muchísimo significado. Me gustaría poder hacer un taller solamente del Templo del Cielo porque es muy entretenido, pero que es lo que les he traído, y los voy a ir comentando, estos videos están sin audio, un poco para que también se haga la idea de las imágenes en el fondo. Un video a veces es muchísimo mejor, ¿ya? El altar de las buenas cosechas es el más principal. Tiene unas plataformas, unas triples plataformas de mármol, y en los alrededores vamos a encontrar, sí, efectivamente, edificios cuadrados, pero estaban relacionados para otros ritos menores, ¿ya? Y de hecho, este es el edificio que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, que es un templo con triple plataforma. Así que el número 3, dentro de la arquitectura tradicional china, imperial, lo vamos a encontrar muchísimo. En la Ciudad Prohibida también encontramos el 9, 3x3, 9. No pueden hacer un edificio 9 pisos porque yo creo que la arquitectura tradicional china no lo daba, pero este tipo de edificios son hechos completamente de madera, encajada. Siempre se les dice en las guías de turismo que no tienen ni un solo clavo porque es un sistema de encaje. Y sí, han sido renovados, pero las últimas renovaciones, así como importantes, porque son de madera, ha sido por incendios, y tienen unos 100 años, ¿ya? Así que, obviamente, para abrirlos para el turismo se ha hecho trabajos menores, pero no ha afectado muchísimo al edificio como tal. Segundo templo. Ahí me van comentando, por favor, cuál va siendo sus templos favoritos. El templo de Lingshan, ya Lingshan Tafo. No tienen su carácter chino, en el fondo, como les decía, el carácter de Miao o de Si, porque principalmente, primero es nuevo, es del año 97, pero es muy famoso para el turismo porque es un gran Buda de 88 metros, bastante alto, y que si contamos la base vendrían siendo más de 101 metros, 100 metros, y es un lugar turístico muy importante. Se utilizaron, para que se hagan una idea, unas 730 toneladas de cobre, y es el segundo Buda más grande de China. Esto está en una montaña, en la montaña de Lingshan, por eso se llama Templo de Lingshan, y por supuesto, si hay un Buda,
tiene que haber algunos templos, como les decía. Y aquí, bueno, esto está el video un poco lo más, ¿cómo se dice? La vista que se tiene para poder hacer este turismo. ¿Ya? No está tan bien ubicado, y lo vamos a hablar después de todas formas, pero probablemente valga la pena una visita aquí. De hecho, incluso es más grande que el templo, el del Emeisha, el Buda del Eshe. Tercer templo. Yo creo que aquí todos conocen. Por favor, díganme en el chat si alguien conoce este templo, ha escuchado hablar de este templo. A la 1, a las 2, a las 3. No sé si alguien ha escuchado hablar del templo Shaolin. El templo Shaolin, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, hay Renato, sí. María Teresa dice que no, Marcelo dice que sí. Gracias por ahí por estar pendiente. El templo de Shaolin yo lo conocía, y de hecho después les voy a comentar por qué uno los conocía, es famoso por el Wushu Shaolin. Y no sé si alguien vio la película Shaolin Soccer, que es como del 2001. Pónganlo en el chat, yo sé que a lo mejor quizás las generaciones más jóvenes, Claudia dice que sí. De hecho, les traje el tráiler para que lo vean. De hecho, me voy a adelantar un poquitito. Es esta de acá. Este es el tráiler de Shaolin Soccer, que es una película que habla un poco de monjes shaolines, ¿ya? De estas artes marciales que juegan fútbol. ¿Ya? De hecho, la película pegó muchísimo y se la recomiendo para que la puedan ver allí. Voy a adelantar un poquitito. Y claro, combina un poco esto de entrar al mundo occidental con algo como el fútbol, por decirlo así, pero habla un poco de las artes marciales. Como les digo, y ahora sí un poco más en serio, el estilo de artes marciales Shaolin es muy famoso en China. No soy especialista en artes marciales, pero es uno de los más famosos y los más importantes. De hecho, el Shaolin Si, que tiene el carácter Si, tiene una escuela de artes marciales muy importante, que de hecho también aceptan extranjeros. No sé si alguien de ustedes que ha estado aquí muy divertida. Jessie vio la película, muy bien. Entonces es un poco cómica, etcétera, y cuando yo la vi, que en ese momento yo no estaba relacionada con China, yo estaba estudiando ahí en el colegio, y llamó la atención. Así que es una forma y de hecho cuando fui a China, fui al templo Shaolin. ¿Ya? Así que voy a volver un poquitito acá. El templo Shaolin como tal era un templo, ¿ya? Originalmente. Es patrimonio de la humanidad y fue construido el año 495, es un templo budista por lo tanto, y bueno, está un poquito pixelada ahí la foto, ahora les voy a mostrar otras fotitos. Aquí está. Es la cuna de las artes marciales, uno visita el templo. Esta es la entrada principal y esta soy yo. Ya estoy en la entrada y dice Shaolin, con muchísima gente. Esto es como la expectativa versus la realidad. De hecho, aquí está un árbol muy famoso que como que practican con el puño Shaolin y con el dedo. Entonces aquí estoy yo acá abajo poniendo el dedo como intentando practicar el estilo Shaolin. Luego, estas pagoditas que ustedes ven acá, que es uno de los puntos importantes del templo Shaolin, no sé si saben, pero en la antigüedad los cementerios no existían. Tradicionalmente la gente se enterraba en ciertos sectores del agro, del campo. La casa familiar, la gran casa familiar en la antigüedad, y para quienes pertenecían a asociaciones como importantes eran enterrados aquí. Así que esto se llama el bosque de pagodas. Cada pagoda representa una tumba, ¿ya? Y tiene más o menos unas 240 pagoditas que son tumbas de los grandes monjes o de los monjes Shaolin. Y esto data desde el año 600, ya dinastía Tang, la Song, la Jin, la Yuan, la Ming y la Qing, consecutivamente se han enterrado acá. Así que también es un lugar, como decía, un templo budista, pero ya ahora las artes marciales han pasado a un primer plano. De hecho, aquí está el primer video que me lo salté, que está acá, que habla un poco, y aquí tienen las vistas aéreas. Entonces, por un lado van a ver estos techos verdes que vendría siendo el templo original del 495, donde uno puede ver un poco la historia, y paralelo en la visita puede ver, estas son presentaciones como de publicidad como tal de turismo, pero tienen unas canchas e incluso tienen con el derecho a la entrada
ahí están las pagodas, uno puede ver cómo los estudiantes van practicando. Yo me acuerdo haberme encontrado con gente de América Latina que había ido, ¿ya? Así que, como le decía, el estilo Shaolin se puso de moda y se ha puesto de moda principalmente por el cine. Así que estos templos que son bien famosos, es entretenido porque pueden ver monjes en su día a día, en su vida cotidiana, monjes que no son de ese templo, pero que hacen como turismo de monje, los turistas, la gente que igual va a venerar a Budas como tal, y en el fondo estudiantes de artes marciales. ¿Ya? Habla un poco acá a la entrada, ya subió un poquito más de precio. ¿Cómo uno llega? Llega desde Zhengzhou o Luoyang, yo lo hice desde Zhengzhou, y se puede hacer durante 3 horas. Yo le recomendaría un poquitito más. Entonces, ¿por qué no son redondos? Me pregunta María Teresa, porque el redondo representa al emperador y al cielo, así que solamente el emperador se podía comunicar con el cielo. Para el resto, todos con el cuadraditos como la tierra. ¿Ya? Así que mi experiencia con el templo Shaolin, y yo lo voy a comentar igual ahora, no fue muy buena porque era demasiado turístico. Entonces uno se sentía que estaba en un centro comercial como en un mall, ahí, y te querían sacar plata de todas partes. De hecho, yo fui como el 2011 y efectivamente estuvieron a punto de sacarlos de la lista de Patrimonio de la Humanidad porque estaba siendo demasiado comercial esta visita. Por supuesto, uno igual lo visitó, había una mística, pero en mi opinión fue ahí como limitando entre lo comercial y y después, si me da tiempo después, Carolina, me anotas una pregunta sobre el Templo Shaolin para comentarle un poco de también cómo es turistear en lugares altamente turísticos. Perfecto. Cuarto templo, otro de mis favoritos, el Templo Lama, que también se llama Yonggekong, en chino mandarín está aquí Yonggekong. Me encanta este templo, porque aparte cada de estos templos que elegí como que tienen una historia que los hace la excepción a la regla. Si ustedes se fijan, este templo Lama se parece mucho a la Ciudad Prohibida. Y no sé si saben, si lo hemos trabajado en algún otro de los webinars, dentro de la arquitectura imperial o tradicional china, sobre todo de la dinastía Ming y Qing, solo los edificios imperiales, o sea, donde estaba el señor emperador, podían tener techo amarillo. ¿Se dieron cuenta? El templo Shaolin tenía techo verde, que son de príncipes o también como de alto rango. El templo Lama tiene techo amarillo, y eso ya es como raro porque es un templo y no es la casa del emperador. ¿Por qué? Porque aquí vivió el príncipe Yong, que después se convirtió en emperador. Entonces ya tenía el techo amarillo y después se lo donó a los lamas, ya que es budismo como lamaísmo, es budista, pero es de lamaísmo. Y luego Qianlong, que es uno de los emperadores más importantes de la dinastía Qiang, para aquellos que les gusta la historia, Qianlong ha hecho de todo en China. ¿Ya? Uno va a una ciudad y Qianlong estuvo ahí, aparte fue un emperador súper longevo y viajó muchísimo. Siempre Qianlong escribió algo, por aquí pasó Qianlong, etc. Así que de hecho este es el templo de budismo tibetano, del lamaísmo tibetano más grande fuera del Tíbet. Y como les decía, como es budista, tiene este centro de entrenamiento, como de universidad para los lamas. Está ubicado en Beijing, así que lo entretenido de este templo lama es que es muy parecido a la Ciudad Prohibida. De hecho, era una casa, una mansión para príncipes, así que podemos encontrar, pero le fueron como agregando ciertas estupas budistas encima. ¿Ya? ¿Cuáles son los highlights, los puntos importantes de este templo? Por ejemplo, si alguien se ha fijado en la Ciudad Prohibida o en todos los edificios chinos, siempre arriba tienen como el cartel con el nombre. En este caso, el Templo Lama tiene 4 idiomas, multilingüe el Templo Lama. Está en manchú, en Han, en chino. ¿Por qué? Porque la última dinastía era de origen manchú, así que todos los edificios de esa dinastía están en 2 idiomas, manchú y Han, o chino, porque tendría siendo así, en tibetano y en mongol. Y de hecho, esta inscripción que está en el Han, en chino, está escrita por Qianlong, dice la propaganda oficial. Estas pagoditas son pagodas doradas de cobre, y dentro del salón más grande, que tuvieron que hacerlo para esta estatua, está un Maitreya de 26 metros, que está hecho de una sola pieza de sándalo blanco. De hecho, esto fue un regalo del séptimo Dalai Lama, que trajo como el sándalo blanco desde Nepal, y como que lo regaló,
y durante 2 años los artesanos de la Ciudad Prohibida estuvieron tallándolo para hacer este maravilloso Buda. De hecho, si se dan cuenta, esto es piso 1, piso 2 y piso 3, son 3 pisos más o menos. Este es uno de los puntos más importantes del Templo Lama, y ahora voy a mostrar el videito, porque además fue parte del récord Guinness para el Buda indoor, dentro de la sala, por decirlo así, más grande del mundo. Ya fue superado, pero sigue siendo un punto importante. Es un templo bastante pequeño y bien ubicado, y como les decía, este es uno de los ejemplos de que como a las 6:30 de la tarde, si mal no recuerdo, los monjes se ponen a leer los sutras, entonces tienen una mística bien interesante. Mucha gente va a rezar, vendría siendo como quizás como lo que nosotros encontramos en una catedral. Va mucha gente a rezar y a orar, que tiene bastante espiritualidad. No es lo mismo que nos vamos como una iglesia chiquitita que probablemente no encontremos mucha gente, pues si uno va a la catedral de Santiago, por ejemplo, sí o sí vamos a encontrar gente orando. Eso es más o menos como el equivalente, por decirlo así, de gente que de verdad va a hacer mandas o a hacer ofrendas. Y también muy entretenido porque, como les decía, estos templos budistas tienen una labor social, entonces hay ciertas festividades durante el año que regalan comida. De hecho, el Lapa Chou, el festival del Lapa, que hay que comer un porridge, como consomé con varios cereales, es el Templo Lama, y regalan, no me acuerdo, eran como 10.000 porciones. Yo una vez intenté hacer la fila, pero no, la gente como que llegaba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, así que me rendí. Siguiente templo. Ya, Caro, tú me avisas cómo vamos con tiempo. Estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible. Vamos bien. Ya, perfecto. El templo de Yonghan, ya, en Lhasa. Esto junto con el Palacio de Potala, pero no entran porque este Palacio de Potala entran en la conjunto de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De hecho, Yonghan en tibetano significa templo budista, así como que es templo budista, templo budista. Así que vendría siendo como el gran templo del budismo tibetano, lo que anteriormente era Templo Lama, que les decía, de Beijing, el más grande fuera del Tíbet, pues este es el gran, es el inicio. De hecho, este templo tiene varios significados, pero les comento un poquitito que en un inicio este templo se llamaba Lhasa, pero la ciudad se empezó a llamar Lhasa, así que como que adaptaron el nombre, y fue construido por varias dinastías, desde la dinastía la Yuan, la Ming y la Qing. Es un templo de 4 pisos, y si ustedes miran geográficamente, este templo está ubicado en la zona del Tíbet, que es súper montañosa. Por lo tanto, tiene terremotos. 4 pisos, haber aguantado todo esto, obviamente ha sido reconstruido, como les decía, pero no es menor. Tienen algunas partes azulejos dorados, que como pueden ver no es como el típico templo chino que les he mostrado anteriormente, porque tiene un estilo arquitectónico del Tíbet, que es una mezcla que viene desde la India, modificado también por Nepal, y luego adaptado a los templos chinos. Así que arquitectónicamente hablando es un estilo único que cuando decimos, ay, pero no, ¿por qué no se parecen? Porque responden a diferentes condiciones históricas y también geográficas, ¿ya? Así que este diseño arquitectónico, el Vihara, que en el fondo es el nombre que designa un monasterio, un templo del budismo, en la India, y luego, como les decía, se transformó sobre todo con el estilo de la dinastía Han, que es el año donde se construye este templo. La dinastía Han es del 600 al 900. Así que en el techo, ya voy a poner el videito, en el techo vamos a encontrar diferentes inscripciones y animales. Vamos a encontrar famosa la rueda del Dharma, que se llama un poco como la rueda de la doctrina o rueda de la ley. A veces la encontramos, va a depender un poco ahí de la traducción, pero si se dan cuenta, tiene muchísimos estilos interesantes aquí. Acá está la rueda del Dharma con unos ciervos. Siguiente templo. Vamos a ir avanzando. Este templo, no sé por qué no se conoce tanto, yo lo visité. Se encuentra en la provincia de Henan, la ciudad de Luoyang. Luoyang es una de las capitales antiguas de China. Y
es el primer templo budista en China, el año 68. Así que cuando hablamos de budismo en China, todas las traducciones, todos los cánones, o principalmente los más antiguos, o donde empieza, tenemos que ir al templo del caballo blanco, Pai Mas. Cuenta la leyenda que unos viajeros de la dinastía Han fueron a buscar más allá de las montañas, se encontraron con dos monjes budistas en Afganistán y se devolvieron y venían en dos caballos blancos. Y ahí el nombre, el caballo. ¿Ya? Desde aquí los monjes tradujeron las escrituras al idioma chino y es algo que me gustaría como recalcar porque el budismo en China no es el budismo de India, es un budismo con características chinas. Por eso puse aquí budismo chino. Y siempre los que estudiamos o los que nos relacionamos con China, siempre vamos a llegar a que ustedes dicen, ya, pero China tiene cosas que no encajan. ¿Por qué? Porque China tiene la tendencia de tomar la influencia extranjera y la adapta a su cultura. ¿Ya? Los chinos no aceptan algo 100% de afuera porque tienen una base cultural muy fuerte. Entonces le dan una vuelta. Y es lo que hablamos del socialismo con características chinas, del capitalismo con características chinas, del comunismo con características chinas, y volviendo un poco al mensaje que les daba al inicio, de la empatía y de entender que el mundo no siempre funciona como nosotros estamos como Occidente. Para entender China, estos son los pequeños ejemplos. ¿Ya? Así que el caballo, templo de la pagoda blanca, es un templo budista, como les decía, y no solamente es para China, sino que también para la entrada de la influencia del budismo en toda Asia. Si alguien ha viajado al sudeste asiático, esto no es chino, esto tiene influencia de templos, uno se identifica con templos en Tailandia, etc. ¿Ya? Así que aquí, esto es un video un poquito largo, pero habla un poco como de la historia principalmente. Acá vienen los viajeros que venían buscando a los caballeros con el caballo blanco. Y entonces el budismo en Tailandia, ya, que vienen y llegaron acá a Xi'an, y acá vienen los caballitos blancos. Estos son videos de Baidu que explican así como con manzanitas. Así que la entrada, en el fondo, como les decía, de este budismo al sudeste asiático también, viene desde el Pai Mas, que significa templo de la pagoda blanca. ¿Ya? Poquitito aquí para repasar caracteres chinos. Pai de blanco, Ma de caballo, Si, Pai Mas. Uno de los templos que sí o sí había que tener, el templo de Confucio, por supuesto. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos el Miao. Este es el segundo tipo de templos que le decía que era para venerar a los ancestros. Y Confucio vivió en esta época. De hecho, el templo de Confucio en la ciudad de Qufu en Shandong, era de donde era Confucio, y su casa familiar era de allí. Así que este templo nace en este contexto. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que las diferentes dinastías se fueron apropiando del confucianismo, sobre todo la dinastía Han, fueron dándole un poco más de validez a esta casa y la fueron como agrandando y dándole un poco la importancia que correspondía. De hecho, la dinastía Han, 205 antes de Cristo, fue el primer emperador que fue para allá a ofrecer sacrificios en memoria de Confucio en China. Así que es súper importante. ¿Cómo se dice Confucio en chino? Hongzi. Así que todos aquellos que estudiaron en el básico 1, que practicamos, yo estudio chino mandarín en el Confucio de la Universidad de Santo Tomás, que decíamos, 我在圣托马斯大学孔子学院, ¿ya? Se dice 孔子学院, Instituto Confucio, viene de el apellido Kong, ¿ya? Así se apellidaba el señor Confucio, y por eso su templo se llama Kong Miao, y es obviamente de la familia Kong, la residencia y el cementerio, Bujaviza, y obviamente es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Fue reconstruida por todas las dinastías, fue visitada y respetada. De hecho, fueron como 20 emperadores, y los que no podían ir igual mandaban delegaciones, casi 200 delegaciones. Así que era muy importante, y no era porque Confucio fuera su antepasado, como lo habíamos hablado, sino que es el padre de toda la cultura china. De hecho, la mayoría de los que vamos a los templos Confucio nos sacamos la fotito así al lado del señor Confucio.
La casa de Confucio, ya el templo de Confucio en Chifu, como pueden ver, es bastante estructurado y es muy parecido al plano de la ciudad prohibida, porque casi, o sea, no casi, Confucio es más importante que casi el mismo emperador, ¿ya? El autor intelectual. Tiene una zona de estelas donde se van colocando los grandes pensamientos de Confucio, y también tenemos cipreses muy antiguos, como le digo, del 500 a.C., hay unos milenarios. Y esto un poco para que vean, si lo ven, se parece muchísimo a la ciudad prohibida. Además del templo de Confucio en Chufu, también, y de hecho si se dan cuenta, tiene techito amarillo, nivel imperial, ya súper importante. En cada ciudad o muchas ciudades tenemos templos de Confucio. Así que si no pueden ir a Chufu, a Shandong, al gran templo de Confucio como tal, también van a poder visitar el templo de Confucio en Beijing. Obviamente acá tenemos el cementerio familiar y tenemos la tumba de Confucio, etcétera, pero la estructura es bastante más parecida. Templo del Buda de Jade. Este templo es bien conocido en la ciudad de Shanghai. Shanghai, como ustedes saben, y si no, se lo cuento ahora, es una ciudad bastante moderna. Por lo tanto, las ciudades modernas no tienen estos templos tan antiguos como las que les estaba mostrando recién. Pero eso no quita que no tengan sus propios templos, lo hacen igual. Así que en Shanghai el templo más importante es este templo del Buda de Jade, que si se dan cuenta fue construido en 1882. Es bastante nuevo, por decirlo así, donde un monje budista se fue a peregrinar y desde Myanmar se trajo 2 estatuas de Buda hechas de jade, le gustó muchísimo, fueron donadas por un comerciante chino que tenía dinero, que era de Shanghai, así que dijo, bueno, vamos a donar estas esculturas para la ciudad. Así que el templo es allí por donde viene el nombre de este templo, ¿ya? Lo que encuentro entretenido de este templo, que además, y de nuevo con la arquitectura, no existe una forma de tener templos o de decir, esto es un templo. En Shanghai se utiliza mucho el estilo de jardinería tradicional, así que vamos a encontrar que el templo tiene lagos, ¿ya? Tiene un lugar de jardinería clásica que se incorpora muchísimo, mitad construcción de jardines, agua, árboles, y a veces un tercio de construcción como tal, que no es igual en el norte, ¿ya? Y aquí les presento uno de los Budas de Jade. Así que para que puedan ver la visita, por fuera no aparenta, y eso es lo entretenido también de la jardinería clásica de Shanghai, que por fuera no aparece como un templo más, pero cuando uno entra puede encontrar estas puertas redondas, ya esta incorporación y este contacto con la naturaleza, que sobre todo, por ejemplo, en verano, que hace muchísimo calor, refresca, ¿ya? Y cuando hay mucha gente, estos pasadizos también ayudan a que uno no sienta tanta masa de turistas. Los últimos dos. Esto no es un templo como tal, pero lo quise incorporar igual, y aquí veo que hay varios que practican artes marciales, así que también si en los comentarios nos pueden poner cuáles son las diferencias, etcétera, muchísimo mejor. Yo les decía, no soy tan especialista en artes marciales, pero la montaña Wutang es una de las montañas sagradas del taoísmo, quizás la montaña más importante en el taoísmo. Y aquí me quiero detener un poco en lo que significan las montañas en la cultura china, ¿ya? Las montañas tienen más o menos el significado del desierto y el ascetismo en la Biblia. Son lugares donde uno se va a retirar, a meditar, a reflexionar y en este caso, por ejemplo, también practicar artes marciales. Es parte como de nuestra soledad y nuestro abandono del mundo banal. Por lo tanto, no es como en nuestro mundo occidental, que el castillo europeo, el rey se mandaba a hacer, o el emperador se mandaba a hacer el castillo y la punta de la montaña. No, ¿ya? En China, en la punta de la montaña, siempre vamos a encontrar un Buda o un dios taoísta. Así que la entrada es más cara, aquí puse los valores, ¿por qué? Porque es un set de complejos, o sea, de templos, ¿ya? Y no tiene un año de construcción porque cada ¿cómo se dice?, dinastía fue agregando ciertos templos. Es famosa porque apareció en Karate Kid. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí, si lo vieron en algún momento, es la película de Karate Kid. Y como les decía, cada dinastía fue agregando, pero más o menos tiene un inicio en la dinastía Han. Wutang, como les decía, también es cuna de las artes marciales de Wutangshan, entonces aquí también hay diferentes variantes.
Como pueden ver, son muchísimos edificios y son más o menos unos 53. Y acá pueden ver que en el fondo acá arriba no es que viva alguien en este sentido, sino que son lugares para venerar, para abstraerse del mundo. Así que para que también, por ejemplo, pasa mucho en el Palacio de Vera. Y para terminar, porque sé que me estoy acercando a la hora de término, igual quiero también que podamos conversar y ver un poco las preguntas. El último templo que me pareció muy entretenido, muy interesante, es el templo colgante de Hangshan, que está en la montaña de Hangshan, de hecho. Y de hecho se llama como el templo colgante de Tatón, que es la ciudad donde está. Es muy entretenido o interesante, mejor dicho, porque precisamente está a 75 metros de altura, va como ascendiendo, y en un inicio era porque esta zona son montañas muy verticales, entonces los monjes, ¿qué es lo que hacían? Cavaban o utilizaban las cuevas o los orificios que habían allí, y tenían alguna que otra estructura fuera de madera, para que fuera un poco más estable y sobre todo para el frío, porque en esta zona igual podemos llegar a temperaturas bajo cero, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Hicieron estas estructuras que están literalmente enterradas a pulso en la roca. Y así que mucha gente no tiene la valentía, no sé, da un poquito de vértigo, precisamente por esto, porque hay que hacer equilibrio, se ve, de hecho ahora les voy a mostrar un poquitito cómo son las montañas. ¿Ya? Son muy, muy verticales, esto es de un blogger español, si mal no recuerdo, que ahí está, fue a dar una vuelta, está grabado, como digo, no tiene un pulso muy bueno, pero está saliendo de la montaña. Entonces, lo que se hace suponer es que en la posterioridad de estas cuevas bien rupestres, por decirlo así, bien básicas, fueron agregando y poniendo ciertas pagodas dentro de todo. Entonces empiezan más o menos en unos 30 metros y llegan a 75 metros. Quizás lo complicado acá es que gente de mayor edad o de movilidad reducida no podría ir porque no hay facilidades. ¿No? Así que ahí está un poco el templo. Como pueden ver, no son muy grandes, de hecho. Así que con esto, con este viaje un poco rápido, lo reconozco, sí sé, pero traté de abarcar la mayor cantidad de templos donde el espectro de templo fuera taoísta, fuera budista, fuera imperial, confuciano, ¿ya? Que Confucio como per se. Otros templos, por ejemplo, de Bután, como les decía, que no es un solo templo, sino que es un conjunto de templos. Y, por ejemplo, el de Lingshan, que en mi opinión es casi como un Buda que tiene un templo, pero la atracción principal es el Buda gigante. Así que, sí, Taya, por su atención, por su participación. Y, Caro, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, ¿cierto? Sí, 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 tenemos tiempo y de hecho tenemos ahí varias preguntas, no sé si las quieres ir leyendo tú misma. Ya, perfecto. A ver, ¿las artes marciales tienen una especial relación con la espiritualidad o la religión? Sí, ya, ahí en el fondo lo que se basa es que las artes marciales no son para hacer daño, ¿ya? Es un tipo de práctica y de ejercicio del control de la mente, ¿ya? Y el cuerpo entendiendo que uno tiene, como le digo, yo no soy muy de artes marciales, no he practicado, no tengo la disciplina de las artes marciales, me reconozco, eh, pero claro, en el fondo con el controlando el cuerpo, conociendo nuestro cuerpo es el que nos permite hacer nuestra práctica espiritual. Es la casita de la mente. Entonces, todas las artes marciales, y creo que alguien dijo que practicaba Tai Chi, es precisamente eso, ¿ya? Es poder dominar nuestro cuerpo. Y siempre ven que las artes marciales no son para hacer, eh, ¿cómo se dice? Tan como bélico, ¿ya? No sé si ahí María Teresa se entiende, se responde un poquitito a la pregunta, a ver, dice sí.
Ruby, como dice Marcelo, se iniciaron como una disciplina curativa, ahí Hanjao. Ruby dice, si puedo hablar un poco más sobre los colores de los techos de los templos. Ya. O sea, aquí hay varias cosas. Primero, el tema es que los colores son para la arquitectura tradicional china imperial. ¿Ya? Se puede ver ejemplificado cuando, como les decía, cuando se cambió la dinastía, cambiaron la capital a Beijing, hay como un estándar y un canon. Entonces, edificios imperiales, o sea, donde estaba el señor emperador, son amarillos. Denme un segundito acá que voy a volver al templo Lama. ¿Ya? Este amarillo. De hecho, si buscan la ciudad prohibida en internet, es amarillo. Es amarillo y es ¿cómo se llama? Como vidriado de la teja, que se hace un revestimiento vidriado, entonces como que cuando le da la luz del sol, como que rebota y queda como dorado. Muy lindo. Efectivamente, como les decía, esto fue una mansión del emperador, de un príncipe que después subió emperador. Entonces le pusieron el techo amarillo porque le correspondía. Y el templo de Confucio, porque Confucio es como es el padre de China, filosóficamente hablando. Así que también le dieron como el estatus imperial. Otros templos, si se dan cuenta, por ejemplo, el del Buda de Jade no tiene color, porque no tiene categoría. Así que los barrios tradicionales de Beijing, los Hutong, que hemos hablado en su antigüedad, que son techos grises, es porque no tienen derecho a este vidriado. Templo del cielo, el otro color importante es no se ve aquí, voy a poner el videíto a ver si se ve mejor. El templo del cielo era azul. No hay otro edificio que tenga azul. Solo el templo del cielo per se es azul. Y ya. Y luego, claro, en otras dinastías, pero la verdad es que todo se ha destruido, más allá, pues esta dinastía adecuó la dinastía Ming 1420, hace esta adecuación. Entonces, edificios que sean de antes del 1420, como que igual es complicado que hayan sobrevivido, pero ahí tienen un poquitito el techo del templo del cielo. Ahí está, se ve un poquito más claro. Y luego, techos negros son para bibliotecas. Se cree que le da como una protección al agua, para que no se quemen los pobres libros. Y finalmente, techos verdes es para mansiones de príncipe o edificios como de una categoría un poco importante, pero no tanto. Por ejemplo, acá en el Templo del Cielo debería haber la cocina imperial, si mal no recuerdo, voy a ponerlo acá. Está cargando. Tiene techo verde. Entonces, resumen, amarillo imperial, verde para príncipes o edificios de segundo ranking, por decirlo así. Luego, negros para bibliotecas, azul para el Templo del Cielo y para el común de los mortales no tiene color. Un segundo que voy a parar porque justamente se me pegó el PowerPoint. Demasiada información, parece que se cansó. Pero por último voy respondiendo las otras preguntas. Dame un segundito, ahí Ricardo dice, sí, mira, una cosa que habla Ricardo, que habla que la arquitectura es muy linda, pasa también que en algunos templos, estos son los templos como más importantes, tienen más volumen de turismo, por ejemplo, y también tienen más inversión, porque en el fondo tickets 40 yuanes, 100 yuanes son 10.000 pesos, o sea, 40.000 pesos, 100.000 pesos, 20.000 pesos, dependiendo de lo que incluye el ticket. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que tienen un poco más de presupuesto para hacer una restauración un poco más interesante, por decirlo así, ¿ya? Más acuerdo a la arquitectura. Me ha pasado en otros templos que yo he llegado y casi que tú ves el barniz, hueles el barniz, que lo pintaron ayer. Entonces también hay un mensaje también de que hay que respetar un poco el patrimonio y tratar de restaurarlo dentro de lo posible con lo más necesario y lo más profesional que se pueda. A ver qué más pregunta, es muy interesante, dice Rubí, gracias, Anjao. Sí, hay templos dedicados a deidades femeninas. Lo que pasa es que hay varios, ¿ya? Cada ciudad por lo menos tiene varios, Maitreya, por ejemplo. Entonces ahí habría como que buscar. Y el templo más antiguo que el del Buda de Jade, que está rodeado de lago, lo que pasa es que Shanghái es una ciudad nueva. ¿Ya? Podrías irte a Hangzhou. En Hangzhou puedes encontrar otro tipo de templos más antiguos. ¿Ya? Y ahí va a depender, de nuevo, lo que decía Ricardo, que ese templo, aunque sea más antiguo, cuál es su nivel de importancia y restauración. Ese es el otro dilema.
creo que ahí, más o menos, ahí están las preguntas, Caro. No sé si hay otra más en Facebook. Hay más que Ah, nada no. hartos comentarios en Facebook de gente que ha practicado artes marciales, que conoce, aquí dice, genial, estuve en el templo budista de Guangzhou, Perfecto. y practiqué Wushu, entonces hay como varios comentarios más que nada por ese lado. Déjame ver si hay alguna preguntita. El Kung Sí, Fu, mira, aquí dígame. acá hay una pregunta de María Teresa que sí, que me gusta mucho este tema. Deme 2 segundos que voy a volver a compartir porque en el templo de Confucio se ve este video, acá está, chunchuru, que si se dan cuenta aquí tienen unos animalitos. No sé si se alcanzan a ver el techo, acá, ahí. Sí ¿Sí? se nota, sí. Entonces, ahí está, estoy respondiendo las preguntas por nuestra. Entonces, estos animales son impares y de lo entretenido, según yo, que cada animal tiene un nombre diferente en chino que no lo podemos traducir porque son como, la mayoría son tipos de dragones y son tipos de dragones según los chinos, que dan cierta protección al edificio que está protegiendo. Mientras más importante el edificio, más animalitos tiene. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 animalitos. Este es el salón principal del Templo Confucio. La máxima categoría es 9. Como les decía, 3x3 9, que 9 es de la ciudad prohibida. Por lo tanto, el templo de Confucio tiene el mismo estatus que el salón de trono de la ciudad prohibida. Y de ahí van decreciendo de forma impar. 7, 5, 3, y hay unas como una mini puerta a la ciudad prohibida que tienen como 1. Entonces uno sabe efectivamente, bueno, el Taeja creo que tiene 10, pero en el fondo 9 es el máximo nivel. Así que es entretenido. De hecho, cuando hice mi tesis de ciudad prohibida, entonces por eso me gusta mucho. Los nombres en chino no son intraducibles, pero dan como protecciones para que no se quemen, para que el emperador del cielo haga, etcétera, etcétera. Sí, ahí sí, sí eso. Así que por eso es entretenido que el templo de Confucio es igual de importante que la ciudad prohibida. O sea, tiene su ranking per se. Y esto lo podemos saber netamente contando los animalitos. ¿El resto de los templos no tiene? No, algunos sí, algunos, pero tienen mini, y de hecho me he dado cuenta que algunos nuevos le ponen los animales. Le han puesto animales, casi como Mira, decorativo. Y claro, no sé si han visto a veces los restaurantes chinos, también tienen, los restaurantes chinos a veces tienen los animalitos, porque en el fondo da como estatus, esa es un poco la idea. entiendo, perfecto. Sí, también lo he visto en los restaurantes chinos. Estoy un poco desplazada por si acaso, pero espero escucharme alineada contigo. Sí, no, creí que era yo. Andrea, por último, para Ya. terminar, en beneficio del tiempo, ¿qué selección podrías hacer de 3 templos como para que alguien pudiera ir a recorrer, considerando todo, por el tiempo, la ubicación, etcétera? Aquí voy a polemizar entonces acá. Eh, es complicado. Yo les voy a volver un poco a este mapita, denme 2 segunditos, voy a volver a compartir este mapita que está acá, de los templos que incluí el día de hoy. Y siempre cuando hablamos de qué visitar, esto es un gran depende. Si a ustedes les gustan las artes marciales, probablemente el templo de Jade de Shanghai no les interese. Así que ahí a lo mejor priorizar por los intereses que ustedes tengan. Artes marciales, Wutang, ya Shaolin, y agregar quizás Emei, otras de las montañas sagradas. Sería interesante. Pero en vista y consideración de un viaje normal, que a veces tenemos 2, 3 semanitas, quizás a lo mejor priorizar los que están en Beijing, que están cerca, ¿ya? Que son fáciles de llegar, por decirlo así. Shanghai uno siempre para en Shanghai, así que también es fácil de llegar, está dentro del recorrido turístico. Y yo diría el Shaolin. Como les digo, a mí tuve esta experiencia de que yo tomé un bus para llegar al templo Shaolin y el bus paró en otro lugar. Llegó un guía de turismo que nos quería cobrar propina por darnos un tour. Entonces, el viaje de 2 horas se demoró 5 horas. No llegamos porque era toda una ruleta de que te quería sacar plata. Y entonces era demasiado, en mi opinión.
fui porque yo vivía allá, no había problema. Pero a veces si uno va de turismo, invertir en un día, a lo mejor hay otros templos de artes marciales, quizás que a lo mejor más fáciles de llegar. El templo de Confucio tiene muchísima historia, entonces quizás a los que les guste como la filosofía más confuciana. El de Fengshan, por ejemplo, el de Tathong, está complicado porque es complicado llegar. Entonces, es un camino que está cerca de Tathong, pero son 70 kilómetros con un camino cortito, o sea, muy angosto, con mala infraestructura, entonces pierdes 2 días. Así que todo va a depender. Si viven en China, cuánto presupuesto tienen, si les gusta así como ir a la aventura. Y, por ejemplo, Bután, las montañas de Bután también hay que, ojalá, dormir allá y gastar 2 días, 3 días, inclusive si quieren hacer todos los templos. Así que ahí tratar de, y claro, para ya arrancarse al Yonkan es otro itinerario muchísimo más largo. Así que ahí hay que ir tanteando. Perfecto. Andrea, quería agradecerte por tu tiempo, por tu trabajo, porque hiciste una selección que no ha sido fácil hacerla. Y Estoy no, peleando conmigo misma mucho me rato. imagino, me imagino. Y no, y toda la información que nos trajiste de cada uno, personalmente el de la montaña lo encontré maravilloso. Maravilloso. Sí. Y tengo el trauma de haber llegado al Templo del Cielo que ha estado cerrado y no haberlo podido conocer, así que un tema mega pendiente para mí. De hecho, por ejemplo, en el templo del cielo hay como un altar con un puntito y como que todo el mundo saca, de hecho no la encontré en mi foto, pero todo el mundo saca como la foto mirando al cielo, haciendo la rogativa. O sea, hay como cosas entretenidas para hacer en cada templo. Absolutamente. Andrea, muchas gracias por la sesión de hoy, entretenidísima como siempre, un tema que llamó mucho la atención, tuvimos a mucha gente conectada, así que también muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas Sí, sí, gracias, entonces Andrea. a todos, qué bueno ver caras, o sea, nombres conocidos aquí en el público. Absolutamente. Vamos a, como saben, este video va a quedar grabado en el live de Facebook y en un par de días también va a estar subido a nuestro canal de YouTube, siempre Confucio UST. Así que, Andreita, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo y Zaijian. ¿Qué tal ya, Taijen? Zaijian.